Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda ponencia de la mañana. Conmigo en la mesa están Mónica y está César Fabián. Ellos vienen de Colombia. Mónica es documentalista y tiene que ver mucho con, como yo he cerrado antes, con el tema de lo que vamos a hablar ahora, lo que tiene que ver con la paciencia y la constancia. Yo conocí a Mónica hace 2-3 años en Colombia. Ella es documentalista, la conocí en un festival, me habló de una exposición, me habló de una idea, me habló de un nuevo documental, algo que en aquella época todavía era una irrealidad, no existía, pero esa complicidad y ese trabajo de generar trabajo en red nos llevó en parte a ella y él a ponerla en marcha y aquí a poderlo mover, ¿no? Entonces tiene que ver mucho, como hemos cerrado antes, con ese trabajo en red y también con esa constancia para hacer las cosas. Como decía, Mónica es documentalista. La exposición que comentaba al principio, esta mañana en la presentación, os he dicho que en la primera planta de este edificio hay una exposición realizada a través de testimonios de víctimas en Colombia. Y sin más, les dejo a ellos que hablen de la experiencia de esa exposición, el porqué de esa exposición. Y luego también nos va a acompañar un documental que ha hecho Mónica sobre el tema de las víctimas y sobre esa exposición. Gracias, Carlos. Bueno, buenos días a todas y si hay hay por ahí algún hombre, así por allá. Mayoría de mujeres hoy. Eso de ponencia a mí me asusta un poco porque yo he escuchado hablar a Carlos antes, todo bien y todo docto, y uno es más como del trabajo en el campo con la gente, el diálogo, el intercambio. Entonces yo eso de sentarme aquí a dar un monólogo no va mucho conmigo, entonces no quiero establecer como esa dinámica, más bien prefiero que ahorita veamos la película y a raíz de ahí podamos generar de alguna manera un intercambio de opiniones o un diálogo. Hay, sin embargo, unas cositas, pues antes de empezar, que sí creo que son necesarias, pues decirlas de alguna manera, ahora que Fabián se presente él también. Él es curador de la exposición que, como bien dice Carlos, está abajo. Están cordialmente invitados a verla y ojalá dejarnos sus comentarios, que está por ahí un librito para ello, porque es un proceso que todavía está en marcha y creciendo, entonces nos interesa mucho la manera de percibirla y recibirla que tengan ustedes. Esa exposición y la película empatan mucho con lo que estaba hablando Carlos antes, de buscar a veces otros lenguajes para transmitir cosas. En este caso, de lo que trata la obra, que es la realidad o lo que han vivido, las experiencias de distintas víctimas del conflicto armado en Colombia, víctimas de un bando, de otro, de procesos bien diferentes, pero que a la hora de la verdad llevan a vivencias personales que son similares, ¿no? Porque está el trasfondo de lo humano de fondo. Y eso es lo que a mí me interesa también a la hora de hacer mi obra. O sea, yo vengo de una formación periodística, yo soy española, llevo 18 años viviendo en Colombia, con lo cual pues ya creo que fui de paso y me fui quedando, va a quedarme otro ratito y pasaron 18 años, no sé ni cuándo, pero entonces ya soy medio colombiana. Y le huí, digamos, a ese periodismo, a esa comunicación que estaba más basada en la reportería así inmediata, en el noticiero, en la prensa, porque se quedaba mucho en las cifras, lo que diera tiempo a recoger en el momento, y dejaba de lado eso otro que también comentaba Carlos, del objeto y el proceso, ¿no? A mí me interesaba mucho establecer de otra manera un vínculo, una relación o una profundidad a la hora de poder contar historias desde el lado humano, que es desde el que me gusta contarlas, que solo tienen sentido y solo son posibles si uno no llega al sitio, como él decía, preguntando qué pasó aquí, sino si primero se establece otra clase de vínculo y de proceso con los lugares, con las personas y con las historias que tienen para contarnos. Así nació este trabajo documental que vamos a ver, y así nació la exposición, como otra manera también de entender. Conocí a este artista plástico colombiano, Felipe Restrepo, y entendí que la manera como él trabajaba con víctimas, escuchando sus relatos, y cómo a partir de ahí él era capaz de poetizar de otra manera
ese dolor y esas historias y la fuerza comunicativa que ellas tenían me parecieron supremamente valiosas y quisimos combinar lenguajes, ¿no? Porque afortunadamente el arte y los lenguajes no entienden de fronteras y hoy en día pues eso está un poco diluido, ¿no? Que es ficción, que es documental, que comunica mejor, que comunica peor. En este caso está mezclada la animación con el documental, o sea, son una serie de lenguajes ahí que se van combinando porque pues lo importante, en mi caso, o lo que yo me considero es una contadora de historias, entonces lo importante es contar esas historias y que no se queden en ese silencio del que también hablaban antes y del que seguramente seguiremos hablando en estos días, ¿no? El conflicto colombiano, como bien decía, es complejo, es difícil, es amplio de todo, creo yo que de todos los factores que tocan se van a ir hablando a lo largo de estos días, de los problemas pues con la violencia de género, o cómo las mujeres, los niños han sido utilizados en la guerra, el problema de las desapariciones, la vulneración de derechos humanos, o sea, creo que existen como pocas cositas o pocas parcelitas que desafortunadamente no se hayan vivido en Colombia precisamente por lo largo y por lo complejo del asunto. Entonces, como decía, yo prefiero, y así también nos damos un respiro mental, que veamos la película. Quisiera que Fabián se presentara y nos contara también un poco el porqué, la importancia del arte, en este caso de la pintura, porque él también es pintor y es el curador de la exposición que está abajo. Y no sé, algo antes de empezar. Hola, algo que quisiera apuntar antes es que me quedó sonando de lo que decía Carlos, era con respecto a la desaparición de esta víctima. Eso allá en Colombia se llaman los falsos positivos. Creo que era importante apuntarlo y que en este momento continúa pasando, todo el tiempo desaparecen las personas. Y bueno, nada, o sea, para mí siempre es como muy fuerte estar siempre al lado de estas víctimas, escuchar los testimonios. Siempre estoy ahí como de ojo oculante, simplemente observando y mirando a ver qué pasa, no hago gran cosa. Después, cómo se lleva esto al público, cómo lo comprenden, cómo lo sitúo para que también se armonice en el espacio y nada, pues cómo se puede transmitir de la mejor manera. Pienso que es eso. Yo creo que también lo que se tiene que decir, creo que se dirá en la peli. No creo que haya nada más que decir. Hay una cosita antes de empezar que sí me parece muy curiosa y también tiene que ver un poco con la memoria o con la autopercepción a veces del conflicto. Cuando tú llevas viviendo en un país en el que varias generaciones solo han conocido la guerra como manera de vida o solo han conocido este conflicto, hace que todo de alguna forma se normalice, entre comillas, en el sentido de cómo percibe la gente, ¿no? Entonces, una de las personas que entrevistamos en la película, y luego ya hablaremos de por qué no vamos a ver sus rostros y cómo todo esto tiene que ver con que las víctimas siempre son cifras y números y nunca tienen cara ni historia personal. Una de las chicas que vive en Venezuela desplazada por la violencia, ella decía, se asombraba de que quisiéramos entrevistarla, hablar con ella, porque decía, pero si yo no soy víctima. Y yo decía, pero ¿cómo así que no? Le mataron al papá, a ellos les tocó salir del campo y desplazarse a la ciudad, los hermanos fueron perseguidos mucho tiempo, finalmente a ella le tocó salir del país y aún así ella considera que ella no es víctima del conflicto, pero a mí no me pasó nada, a mí nunca me dieron un tiro, a mí no, entonces hay como una percepción que también es otro debate ahí, entonces quién es víctima, quién no, cómo considerarla, pero o sea, se ha vivido tanto horror a veces y cosas como tan catastróficas que cuando lo que a uno le sucedió de alguna manera no es tan trágico o ella lo entiende como que no es tan trágico, entonces ella todo el tiempo y todo el proceso ya nos insistió en que ella no es víctima, entonces, bueno, son cosas ahí sobre las que también tenemos que reflexionar de alguna forma, ¿no? Entonces, no, como dijimos, vamos a ver el docu que dura 20 minutos y es cortico y después ya seguimos con la conversación. Bueno, aprovechemos que mi hija sigue dormida y nos da la tregua para hablar. Como decía antes, me gusta casi siempre más dialogar que monologar, entonces no sé si alguien tenga alguna inquietud o quiera conocer algo más o si ahondamos un poco pues en alguno de los aspectos de los que toca la película, ¿no? Alguna vez sí
me preguntaban si era intencional el hecho de que nunca veamos el rostro de nadie y sí fue parte de ese proceso que mencionaba antes, ¿no? De cómo siempre escuchamos cifras y números y no sé cuántos mil desaparecidos y no sé cuántos muertos y no sé cuántas violaciones y son cosas que pasan como tan rápido que no les ponemos ni rostro ni voz a cada una de las historias, entonces también era parte del juego porque a algunas de las personas, la chica que estaba en Venezuela sí podría haber mostrado su rostro, la gente que estaba en Ecuador no porque son refugiados y la condición de refugiados políticos o algunas de las cosas que obligan, además de pasar un tiempo sin volver al país, esta condición un poco del anonimato. Y lo mismo pues la apuesta con el artista que también viene de una experiencia personal de violencia y bueno, que es un proceso bastante más complejo sobre el que no sé si tengamos tiempo de entrar ahora a hablar o no, porque ya veo que estamos sobre la hora, ¿no? Pero digamos que ese es también Carlos lo mencionaba, ¿no? Que a veces que ellos estaban haciendo un informe en el que querían contar a partir de las historias lo que le había sucedido a las mujeres, lo que había sucedido en general. Yo pienso que el trabajo del documentalista, y esto no es algo nuevo, y del cine en general, hace mucho tiempo que se dijo eso de cuenta tu aldea y estarás contando el mundo, ¿no? Uno tiene que limitarse como a una parcelita pequeña y con eso quizás hace más comprensible cosas que son muy complejas como todo lo que es el conflicto colombiano. Entonces, este trabajo que la apuesta era hacerla con desplazados, ¿no? Es una iniciativa que surge de la Comunidad Andina de Naciones para hacer una serie de documentales sobre cómo se viven las fronteras entre todos los países andinos. Uno de los aspectos de la realidad es que se vive más en Colombia es que las fronteras están pobladas por miles de colombianos, como se dice allí, desplazados, que han salido víctimas del conflicto armado, otros víctimas de la violencia económica, como yo la llamo a veces, porque también son muchos matices, ¿no?, los que hay ahí. Pero entonces son gente que se ha tenido que reinventar, y es siempre el lado que a mí me gusta, ¿no?, como profundizar en la parte humana, también de ver cómo alguien es capaz, a pesar de todo lo vivido, reinventarse, adaptarse a las circunstancias, formar un nuevo hogar, una nueva patria, un nuevo lo que haga falta, ¿no? Este es el término que llaman los que entienden, lo llaman resiliencia, ¿no? Que es como, eso viene de la física, ¿no? Que es cuando tú deformas un cuerpo y cómo te vuelve a su forma original, ¿no? Cuando estiras un cauchito y lo sueltas y vuelves como estaba, pues es la misma capacidad de los seres humanos de cuando han pasado por tantas vicisitudes como volver a vivir y a sentirse humano a pesar de muchas veces las atrocidades, ¿no? Como decía yo, el caso de esta chica que pese a todo ella seguía diciendo que ella no era víctima del conflicto. Entonces, bueno, es un poco esa exploración que nos interesaba este trabajo, y en ese camino pues coincidimos con estas otras ya búsquedas de lenguajes plásticos, ¿no? De cómo hay otras artes a veces, se hablaba de la poesía o ella que es escritora, y en este caso es como el dibujo, como los artistas plásticos también, ¿no? También pueden decir ahí, en este momento concreto fue un trabajo sobre relatos. Fabián tiene experiencia también de trabajar directamente con la gente, ¿no? Directamente, que sean víctimas o que sean los niños o que sea la gente ya de los barrios, los lugares in situ, los que hagan ellos mismos la obra. Entonces, pienso, ¿no?, que dentro de todo esto de la necesidad de seguir viviendo o de la necesidad de seguir siendo humanos en medio de contextos que a veces parecieran empeñarse en todo lo contrario, el arte tiene mucho que decir, la pintura tiene mucho que decir. Y obviamente pues los que no sé, imagino que acá habrá gente que está vinculada con la comunicación o estudiantes o que trabajen en eso, pues también un poco como la responsabilidad que nosotros tenemos a la hora de contar historias y qué podemos contar y no sé, quisiera que alguien comentara algo si tiene o si tú quieres decir algo, porque de verdad no me gusta oírme. Dime. Ghalia Jimmy, de la Asociación de Víctimas de la Desaparición Forzosa del Sahara Occidental, el parte ocupado por Marruecos.
Ante todo, muchas gracias por toda la jornada y sobre todo por esta proyección de esta experiencia. Me ha tocado mucho, sobre todo como víctima directa, y os invito a hacer un trabajo semejante en mi territorio. Sobre todo que hemos liberado desde 91 y a 23 años. Y jamás no pudimos hacer un trabajo para guardar y salvaguardar nuestra memoria. Y a muchos de nuestros compañeros y compañeras que han fallecido con la misma memoria, como yo y los otros que están viviendo ahora, seguramente vamos a morir un día. Entonces, un trabajo semejante es el único que va a guardar para las generaciones que van a venir para saber lo que ha pasado. Lo que me toca mucho es que bajo la ocupación marroquí, a pesar de que Marruecos ha hecho un esfuerzo para la equidad, la instancia de equidad y reconciliación, pero en el lado del Sáhara Occidental estuve una gran mentira a la historia y a la memoria, porque a pesar de que toda la documentación y los testimonios que hemos dado a esa existencia, por fin estuve una sorpresa negativa para nosotros y una decepción, si podemos decirlo, después del informe de esta estancia. Pero gracias al trabajo que ha hecho Carlos Bernstein y su grupo con la colaboración en este tema de comunicación y desarrollo con EGUA, hemos podido al menos tener un trabajo escrito en este libro, pero me gustaría mucho la idea de hacer una película para que, y desde todo el rato que he visto la película, tengo muchas ideas en mi cabeza, y sobre todo que tenemos un desaparecido que está vivo hasta el momento, que es un artista y ha hecho muchos tableaux, tableaux, sí, muchos cuadros, ¿no? Cuadros, sí, pero la idea de hacer un film es más que va más tocar a la gente para dar muchas realidad de esta experiencia peligrosa, porque en el Sáhara Occidental tenemos la suerte de liberarnos después de 16 años de la desaparición forzosa. Y creo que os invita para venir y hacer algo. Un honor que nos haces. Como decía Carlos Vázquez de KCD, yo siempre le he dicho a él, ¿no?, que él es un poco un enlazador de mundos. A mí me encanta llamarlo a él así, y él habló de esa importancia, ¿no?, de que le parece tan bonito que estos encuentros propicien también que nos conozcamos unos con otros y que de ahí puedan surgir cosas a futuro. A mí me encantaría, por supuestísimo, trabajar con ustedes, y bueno, de pronto están siendo aquí testigos del nacimiento de un próximo trabajo, porque sí creo que efectivamente vivimos en la era del audiovisual y que es un lenguaje más fácil para la gente joven, para mucho tipo de personas
también a la hora incluso de subtitular, lo que sea, es como más fácil la difusión y a veces la fuerza, y sobre todo de verdad para los jóvenes que han nacido como que es el único lenguaje que conocen, y que ponerse un libro, no, qué pereza eso para leerlo. Entonces sí es importante lo que está diciendo, ¿no? Preservar la memoria y creo que para nosotros como comunicadores es casi que una obligación, o sea, es una, no sé, una falta como de respeto con el mundo, uno no poder hacer las cosas que realmente están en su mano. Y la parte artística, pues sí, acá conectar con un artista de otras miradas y otras culturas. ¿No prende? ¿No funciona? Bueno, no importa. Ya. Pues también me has tocado mucho adentro. Y lo que logré entender es que, y lo que pasa creo en todo el mundo, es que casi siempre pues la historia siempre la escriben como, o la han escrito los vencedores, los dominantes, no la gente así que también ha estado del otro lado. Entonces, pues siento que también estamos en un tiempo donde podemos, por medio de nuestros recursos, de la tecnología que nos facilita muchas cosas, contar una historia. No puede ser, pues, o sea, no necesariamente necesitamos mucho para poder contar una historia, simplemente tenemos como los materiales, la gente, sus vivencias, y creo que pues que en el mundo hay muchas historias por contar y muchas historias que nos han contado, muchas injusticias, muchos vacíos que la gente lleva por dentro, y lo que decían hace rato, creo que es tiempo de hablar, no tal vez directamente, pero por medio de una frase, un dibujo, un rayón, muchas cosas, hay muchos medios ahora y se puede hacer. Podemos quitarnos ese nudito que tenemos dentro de alguna manera por medio del arte. Sí. Bueno, sí, muchas gracias por esta presentación. Yo creo que el arte todo, la poesía, el cine, la pintura, las esculturas, todo esto puede jugar un papel muy importante a la hora de esa reconstrucción de la memoria, porque la memoria siempre también está en disputa. Y hay memorias hegemónicas, y normalmente las memorias hegemónicas son las que pues no cuentan pues los ciertos sectores que terminan imponiendo su visión de lo que ha pasado. Creo que recuperar estas memorias desde abajo, que es también pues, lo que mañana nosotras la Ruta Pacífica va a exponer, y lo que ustedes también hicieron hoy, que es contar desde una historia y desde abajo, desde una realidad que vivió una mujer y que la relata en sus palabras, con su manera de verlo. Pero también es muy coincidente con lo que las mujeres expresan en la Comisión de la Memoria, en la que mañana expondré, sobre qué es para ellas como estar bien, o cuál es su visión, y ella dice que es estar tranquila. O sea, las mujeres dicen, no, para mí lo que yo aspiraría es a vivir tranquila, a estar, que podamos salir a la calle, que podamos salir de noche, que podamos ponernos lo que queramos ponernos sin sentir riesgo ni miedo. Y yo creo que eso también expresaba esta mujer cuando decía, realmente yo me siento aquí feliz porque es un sentido de protección que las mujeres siempre buscamos, ¿cierto? Siempre buscamos cómo nos protegemos nuestra familia, los hijos, las hijas, la comunidad misma, el sitio donde estamos, ¿cierto? Entonces creo que es una expresión que se ve de esta manera visual, pero que también es relatada constantemente por las mujeres en sus testimonios. Entonces pues también sentí mucha conexión, bueno, aparte de que es una historia de Colombia,
que la conocemos pues cotidianamente, nos marca profundamente porque somos generaciones que nacimos en la guerra y no hemos conocido la paz, pues no hemos conocido un país en paz, ¿sí? Conocemos un país en medio del conflicto y con muchos problemas y complejo, pues como se hablaba por parte de Carlos, un país muy complejo. Entonces creo pues que muchas gracias por hacer este trabajo que nos va también, va tejiendo la memoria. Por las aportaciones y reflexiones. No sé si alguna persona más quiere hablar un poco. Sí, Haifa. Regarding the artist regarding the artist who painted on the wall of the house in the last few scenes we've seen, which reminds me of the apartheid wall in Palestine. It's a lot of paintings going on the wall. What is the reaction of the community around it? Do they like it? Do they think this is silly? Or do they evaluate it? Or how they see it, the people around him? ¿Quieres contestar? Yo creo que cuando uno hace parte, cuando uno también está tocado, cuando uno también ha vivido cosas así, o cuando uno siente el dolor como propio, o sea, es algo como lo que hicieron un poco con el señor que estaba aquí, con Carlos, porque siento que ellos se distancian, tienen que tomar esa distancia con las víctimas. Yo como colombiano siento que no tomo esa distancia, que hago parte como de la familia, entonces se me facilita mucho por lo que, o sea, no hay tabús, o sea ahí es como romper el hielo, como romper esquemas, o sea, no siento ese lazo desde Colombia, ¿no? Pues no lo he hecho desde otro lugar, entonces para mí como colombiano se me facilita mucho, porque, o sea, en Colombia somos muy fraternales, muy amigueros, entonces la energía, la chispa es una sola, entonces para mí ha sido muy fluida la cosa. La gente con la gente. Sí, por lo general, en este caso en concreto que sale en la película, eso es una fachada de una estación de policía que tras una toma de la guerrilla y luego un bombardeo del ejército quedó todo derrumbado, ¿no? Y esta es la única pared que quedó en pie. Las otras casas pues ya lo han reconstruido, pero esta siempre quedó ahí de pie en mitad de la plaza principal. Entonces era el proceso cuando estábamos allá trabajando y pintando, la gente sí se acercaba a preguntar y sobre todo los niños eran felices. Ay, que por fin algo bonito en esta pared que tan fea. Ay, que por fin que... Entonces, a pesar de que algunos de los dibujos son fuertes, pero... pues los colores y todo, pero aún así ellos sentían como que de alguna manera se le estaba dando vida a esa pared que había quedado ahí levantada en mitad de la nada, un poco como la memoria de aquellos días horribles también que se vivieron en este pueblo. Y eso desde la gente de base, ¿no? Y luego, pues, lo que era el alcalde y todo, la gente estaba feliz de estar allá haciendo el proceso. Antes querían como más cosas, o sea, no, siempre existe esas ganas o esa necesidad, y yo lo he notado mucho en todos los proyectos o todas las cosas que uno va haciendo, de la gente de ser escuchada, de contar, esa necesidad de contar, yo la he vivido permanentemente. O sea, uno es cierto que conoce el silencio y el miedo, pero cuando escarbas un poquito, cuando se establece alguna relación, predomina la necesidad de contar. Entonces, esto de alguna manera también cuenta y habla de memoria, entonces fue muy bien recibido. Y lo otro que decía Fabián de sus experiencias personales, que él sí las tiene trabajando, haciendo murales en las calles y en los barrios y las comunas y eso, pues lo que él dice, ¿no? Es como eres uno más, siempre te van a recibir bien y se van a involucrar muy alegres en todos estos procesos. Es muy bonito lo que queda ahí. I'm sorry to be, but I mean, why did you choose not to show that? Because this is very important message. I mean, even if one shot of the film to show the interaction with the people within the community, for me would have been different. But why did you choose not to show this 1 second of lively, the kids playing around, showing, taking part or something?
because it felt like those witnesses or testimonies were so isolated from the whole surrounding to me that what's happened? Why is it like that? Bueno, son decisiones siempre complicadas que uno toma a la hora de editar, porque de hecho imágenes hay, incluso sacaron los niños, tienen como una banda de música en el pueblo y salieron todos bien vestiditos con sus trajes para la ocasión y se sentaron ahí a tocar y todo. Pero quizá el documental era como más introspectivo de alguna manera, o eran las historias más concretas del proceso del pintor, del proceso de las víctimas, y era como mucho una reflexión hacia adentro a veces, pero sí, puede ser que fuera más acertada la opción de haber mostrado eso, entonces habrá que hacer otra película en la que se muestre toda la gente pintando con la... Así quedó esta. Muy bien, pues ya vamos terminando, no sé si hay algo más, si no, pues bueno, ahora tenemos el descanso un poco para... Y lo mismo, ¿no? Por aquí vamos a estar todos los días para seguir conversando. Van a estar aquí todas las personas invitadas, así que podéis tener igual alguna ocasión de hablar con ellas. Volvemos entonces para las 4 y vamos terminando. Sí, no sé si os sabéis, si sabéis que esta tarde está la inauguración de la caravana de la tercera muestra de mujeres del Cairo en los cines Golem, que el pase de las 7:45 va a ser el de la inauguración, presentado un poco por KCD, y estará con nosotros también Rania Rafey, una directora lebanesa de una de las películas que ella presenta el miércoles. Y si queréis apuntaros, porque la sesión de las 7:45 es con entrada libre, pero tenéis que apuntaros en la lista, porque el aforo es limitado y bueno, las personas que tenéis incluido en el curso tenéis gratuito, pero para que estéis en la lista, ¿vale? Entonces, si alguna no ha enviado el email, pues ahora tiene un tiempo de decirme y yo le apunto. Y que la exposición de los y cuadros está abajo del que artista. hasta el 25 tenéis abajo todos los días en la primera planta, abajo hasta las 8, esa es libre y podéis entrar cuando queráis, ¿vale? Gracias.